protocolo de bioseguridad, sino también toda esta parte que le pedían a las empresas y a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Alimentación saludable, ¿qué alimentos nos recomendaban? Por ejemplo, ¿qué alimentos nos recomendaban para mejorar el sistema inmunológico? No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ser beneficiarios de estas estrategias de promoción de la salud en sus entornos de trabajo. Fundamentados desde lo científico, ¿no? Porque pues información hay muchísima, en las redes sociales nos inundan de información y de cosas, pero ¿cuáles son fundamentados que nos dicen, mire, mejora el sistema inmunológico? Han sido beneficiarios de esas campañas. Aumentar el consumo de qué? ¿De qué alimentos? De verduras, frutas. Verduras, frutas, ¿como cuáles? Todas las frutas que tienen vitamina C. Todas las que tienen vitamina C, cuéntenos. Naranjas, guayaba, La guayaba, los arándanos, kiwi. el kiwi, los que nos pudieran mejorar el sistema inmunológico, que mejoraran esos procesos, que fueran antioxidantes y que nos ayudaran en esos procesos de mejoramiento de los sistemas inmunológicos, ¿no? Como también, por ejemplo, nomás nos daban recomendaciones frente a la manipulación y preparación de los alimentos, sin nosotros trabajar en nada que tenga que ver con alimentos, ¿no? Sin ser nuestro entorno laboral, sino en nuestro entorno familiar y social, como nos decían, por ejemplo, tengan cuidado especial en la preparación y manipulación de alimentos. ¿Por qué? Por ejemplo, en COVID-19. ¿A qué ustedes de pronto lo relacionan? ¿A qué nos tendrían como esa especial atención? ¿A que el virus se pega de pronto en las frutas, en las verduras? Podría ser, pero también nos dicen, mire, hay que coccionar muy bien los alimentos, hay que hacer una muy buena manipulación de los alimentos, porque adicional a todo el proceso que viene dándose con la propagación y transmisión del COVID, si usted se enferma, baja su sistema inmunológico, pues no va a tener la suficiente fortaleza y protección para poder afrontar una enfermedad como esta. Entonces, miren la importancia en todo sentido, a nivel psicosocial, a nivel de estilos de alimentación saludable, de actividad física, es muy importante para todos estos procesos. Imagen. ¿Debería o no debería o debe estar dentro de los procesos de promoción de la salud, autocuidado a todo nivel, cuando nosotros llegamos de nuestros entornos de trabajo? ¿Qué opina? La imagen nos muestra qué debo hacer antes de entrar a mi casa si regreso de la calle, y en especial si vengo de mi entorno laboral. Y acá hago especial énfasis de mi entorno laboral, donde tengo exposición a agentes biológicos, donde hay riesgo biológico. OPS, la Organización Mundial de la Salud, nos dicen, mire, coloque los objetos que traiga consigo en una mesa o estante que preferiblemente esté fuera o a la entrada de su casa. Quítese los zapatos y déjelos fuera o a la entrada de la casa. Manos y la cara con agua y jabón. Desinfecte los objetos antes de ingresarlos a la casa. Puede utilizar agua y jabón o bien desinfectante como un cloro o alcohol. Y aquí pues ya analizaremos un poquito lo que tiene que ver con limpieza y desinfección posteriormente. Quítese la ropa que trae puesta y colóquela en una cesta para lavarla lo antes posible. Acuda al quitársela. Dúchese cuando haya terminado. La limpieza y desinfección, si no le es posible bañarse, lávese de nuevo las manos y la cara con agua y jabón. ¿Qué opinan de estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud?
¿aplican o no aplican dentro de la gestión de riesgo biológico? ¿O no quedar antes y después del COVID? ¿Ustedes cómo ven estas recomendaciones antes de que tuviéramos COVID? ¿Se aplicaban o no se aplicaban? ¿Y cómo lo ven después de después de la pandemia por COVID-19 en estos momentos? Pues no se aplicaba, profe, pero pues vimos que sí se empezó a aplicar, pero nuevamente estamos retomando a no realizarla en nuestras casas. Y pues es correcto, no solamente por el COVID-19, sino por cualquier microorganismo que podamos traer a nuestra casa. Correcto, Paula. ¿Alguien más? ¿Ustedes lo promoverían? ¿Seguirían promoviendo estas indicaciones, estas recomendaciones dentro de promoción de la salud, fomento del autocuidado? Lo que nos ponemos a pensar, que nos cuesta un poquito trabajo, discúlpenme, creo que alguien ingresó. ¿Qué opinas, María Alejandra? Creo que soy yo, María Fernanda, ¿sí, profe? No, Mónica Alejandra, perdóname. Mónica Alejandra. Repetir la pregunta, por favor. ¿Qué opinas respecto a las recomendaciones que nos hace la OPS y la OMS? No, y creo que pues al principio sí, pues recién empezó, pues todo el mundo las cumplía porque no se sabía mucho pues del tema y todo el mundo estaba como muy asustado respecto al virus. Pero pues ya después de que se conoció mucho y empezó lo de la vacunación, ya casi nadie las usa, lo de lavado de manos. En los centros comerciales ya casi ni se está aplicando gel al ingresar ni nada de eso. ¿No? ¿Y tú aplicarías estas normas de antes de entrar a tu casa si tú regresas de tu trabajo? Las normas que aparecen en la imagen, Mónica. Pues sinceramente solo aplicamos como la de lavado de manos y la desinfección de la ropa, pero nos rociamos es un poquito como de alcohol. Antes sí las aplicábamos bastante, teníamos como el tapetico desinfectante en la entrada de la casa y nos quitábamos la ropa, pero pues ya tampoco las estamos, sinceramente solo la del lavado de manos y desinfección de ropa. Bueno, muchas gracias, Mónica. ¿Qué opinas, Rosa? Pues yo había levantado la mano es porque tengo una inquietud respecto a eso, ¿no? Sí, cuéntame. Que digamos, no sé hasta qué punto se deben mantener esos cuidados tan rigurosos y en qué punto empezamos ya a coger autodefensas o como inmunidad del virus. Sí, esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos en este momento, yo creo que ya en el momento histórico que estamos y en el tiempo que ha pasado, ya hemos empezado a tener esa inmunidad y si le adicionamos la vacunación, pues aún más. Sin embargo, sí tenemos que ser conscientes de que debemos mantener unas medidas mínimas, ¿cierto? El tapabocas, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, el lavado de manos, que como ven, pues ha sido fundamental en COVID. Y vamos adquiriendo esa inmunidad. Sin embargo, ustedes ven que, por ejemplo, ahorita se ha ido aumentando nuevamente los casos, la incidencia nuevamente está en aumento. Llegue, y esperamos que no llegue a la severidad que estuvo en otros picos, y me refiero a la mortalidad. La incidencia puede estar dándose nuevamente porque muchas de las personas, como ustedes lo mencionan, pues han bajado la guardia frente a algunas medidas mínimas. Seguiremos con algunas de ellas. ¿Por qué? Porque definitivamente pues el COVID está, de pronto estamos haciendo ya, generando todo el proceso de inmunidad frente al COVID como tal, pero la tendencia y el comportamiento que se ve frente a riesgo biológico a nivel poblacional es que esta no va a ser ni la primera ni la última pandemia o situación sanitaria casi que a todo el mundo, que comprometió a todo el mundo,
y que van a seguirse dando procesos. Entonces tenemos que guardar unos mínimos que todavía de pronto nosotros acá no estábamos acostumbrados. Y nosotros vemos, hay otras poblaciones a nivel mundial que sí tienen muchas de estas prácticas. De pronto el lavado de manos, el quitarse los zapatos y dejarlos fuera antes de ingresar a nuestra casa. ¿Cuántos, no solamente por COVID, sino cuántos microorganismos nosotros traemos en nuestros zapatos? ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos niños pequeños, ¿cuántos de ellos de pronto gatean y demás? Y pues van adquiriendo defensas y dicen, uno va adquiriendo ahí las defensas, el niño que gatea por todo lado y que se expone. Sin embargo, tenemos que tener unos mínimos controles pues, para evitar la enfermedad y la transmisión y la severidad en estos procesos, porque así como podemos tener personas que pueden afrontar estas enfermedades, hay personas que para ellos son de gravedad, implica una severidad importante. Más ahora que tenemos pues muchas más comorbilidades que las que pudimos tener hace un tiempo, y que podían llegar a afectar al huésped, entonces que pueden ser mucho más susceptibles para el huésped. Entonces muchas de estas medidas puede ser que todavía queden como, por ejemplo, ya antes se limpiaba absolutamente todo lo que llegaba de la casa, todos los elementos. Ahora ya casi no los limpiamos o de pronto dejamos o analizamos qué debemos limpiar y qué no, que ha tenido más contacto con muchas personas y que de pronto no ha tenido tanto contacto. La ropa es de análisis, en qué sitios he estado, me he estado expuesta o no. Que de pronto estuve, no sé, en un sitio con mucha aglomeración o simplemente de pronto salí a la calle a dar un paseo, a caminar, no tuve exposición. Entonces ya en esto queda ese proceso de decisión, de toma de decisión y de autocuidado. Yo siento que definitivamente llego y necesito bañarme, necesito quitarme la ropa y lavarla. Esos son procesos que ya se van dando desde el autocuidado y desde la toma de decisiones y desde ese empoderamiento que yo tengo. Antes nos decían, tienen que hacerlo. Ahora yo decido qué hago y qué no hago dependiendo de la exposición a la que ya estaba expuesta. Por ejemplo, si yo me subo a Transmilenio y ese Transmilenio estaba lleno y demás, pues yo personalmente, yo sí llego, me retiro la ropa, me baño y demás, porque yo siento que estuve muy expuesta. Entonces, en ese sentido, ya vienen a hacerse cambios y a generarse la toma de decisión. Así como lo hago en mi casa, ese mismo proceso lo hacen nuestros trabajadores. Hay unos mínimos que debemos cumplir y esos mínimos sí son no negociables, pero hay otros que los trabajadores ya empiezan. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Obviamente en riesgo biológico, si yo estoy expuesto a riesgo biológico, hay unos mínimos que tengo que cumplir, que no son negociables, pero que no sean solamente que me lo obligan a hacer, sino ese proceso de conciencia que yo tengo para decir si debo usarlo, debo hacerlo, porque es que es por mi bienestar. Entonces, en este proceso, así como vemos, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ya tengo yo toda la información, tengo yo todo, y puedo aplicarlo y tomar una decisión. Entonces, bueno, era una invitación a que reflexionáramos al respecto. Respecto a prevención primaria, entonces estamos hablando sobre esas acciones anticipadas o proactivas para controlar o reducir el nivel del riesgo en nuestros entornos laborales con exposición a agentes biológicos. Implica intervenciones tanto individuales como colectivas y ya vamos a empezar a analizar muchas de ellas. Y partimos de este concepto, bioseguridad. Y de pronto ahorita lo escuchamos mucho, los protocolos de bioseguridad, los programas de bioseguridad. Antes de COVID creo que solamente manejábamos el término generalmente en los centros de salud, en los servicios de salud, y en este momento es un concepto que se ha ido dando en muchos más entornos que tienen exposición a agentes biológicos. Y definimos esa bioseguridad como ese conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico y que puedan llegar a afectar la salud, al medio ambiente o a la vida de las personas,
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos, es decir, de ese proceso productivo y flujo de producción, no afecte la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. Entonces, ese es el conjunto de medidas preventivas. Y aquí ya entonces nos vamos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que nosotros tenemos a la mano, medir el riesgo, ¿sí? Y nos plantea la guía sobre exposición a factores de riesgo biológico, que en este momento, 2018, y que en este momento se encuentra en revisión tanto jurídica como de expertos para darle ya como tal la resolución de normatividad. Nos dice y nos habla que debemos tener en los centros de trabajo, en nuestros entornos laborales, programas de bioseguridad. Bioseguridad deben contener los objetivos y normas que permitan lograr un ambiente de trabajo ordenado, seguro, mejorar la calidad y reducir los sobrecostos, recursos, como todo lo que se pueda generar si se nos presenta un accidente de este tipo o si se nos presenta enfermedad laboral por riesgo biológico, que pues tiene un costo altísimo para los sistemas de salud y también pues para los sistemas a nivel del trabajo, ¿no? Porque implica incapacidades, implica el manejo de la enfermedad, que muchas de ellas pues son dentro del sistema de alto costo y que pues genera un impacto importante no solamente para las organizaciones, sino para los sistemas de salud. Los óptimos niveles de funcionalidad confiable en las instituciones, en todos los entornos y en especial en las instituciones del sector salud, que es donde nosotros pues tenemos aquí un fuerte trabajo también. Dentro de esos procesos y esos programas de bioseguridad, hablamos de algo que se llaman las precauciones estándar o prácticas de rutina, que las hemos escuchado mucho en salud. No sé si los compañeros que no son de salud habían escuchado antes precauciones estándar dentro de procesos de bioseguridad. ¿Tú habías escuchado antes sobre precauciones estándar? ¿Precauciones de riesgo es lo mismo? Que son precauciones para precauciones a los riesgos biológicos. Sí, señor, son precauciones para tratar todo lo que tiene que ver con riesgo biológico y son las recomendaciones mínimas que debemos cumplir. O sea, ellas no son negociables en los entornos laborales que tienen exposición a riesgo biológico y en especial en el sector salud, pero como ya vamos a ver, y ustedes me van a ir contando de su investigación, de esa primera fase de la investigación que encontraron, me van a ir contando de cada una de ellas si la relacionan con algo, que hayan algún dato que hayan encontrado en la revisión que hicieron de esta primera fase del trabajo final. Precauciones estándar son estas recomendaciones eficaces porque ya se ha estudiado muchísimo al respecto y pues todos los estudios nos muestran las bondades de las precauciones estándar y de las prácticas que hacemos como mínimo la transmisión de infecciones ocasionadas por la mayoría de los agentes biológicos. Los servicios de salud son la estrategia principal para el éxito del control de infecciones hospitalarias y así de esta manera protege no solamente al trabajador, porque está protegiendo al trabajador, sino que está protegiendo a nuestros usuarios del sistema de salud. Entonces son fundamentales. Generalmente nosotros vemos que por seguridad del paciente en los entornos de salud, que quiere decir todas esas acciones que se hacen para mantener sano a nuestro, o sea, que ellos no se vayan a enfermar por estar hospitalizados o por haber hecho una atención en salud, se les haya hecho una atención en salud, terminen con una infección de origen intrahospitalario, es decir, que se produzca, que se genere dentro de esos entornos hospitalarios y de servicio y de atención de servicios de salud, sino que protege al trabajador.
Desafortunadamente, No parece cargado todo. desafortunadamente, todavía tenemos la concepción de que muchas de estas recomendaciones son solamente para la prevención de la infección intrahospitalaria, es decir, para proteger a nuestro usuario y no tanto para proteger al trabajador. Y es ahí donde tenemos que trabajar mucho, porque es un impacto bidireccional. Protege a nuestro usuario, pero protege al trabajador. Y en escenarios que no son de trabajo en salud, pero que tienen exposición a agente biológico, pues son fundamentales que se adopten. Dentro de los servicios de salud, como les decía, pues son la estrategia principal para el control de las infecciones en la atención del paciente, su diagnóstico o de su presunto estado de infección. Y eso es clave. El cuidado, pues, viene a ser fundamental y debe estar encaminado a esas buenas prácticas de seguridad. Aquí lo que vamos a hablar hoy, se tiene o se tiene que cumplir, se tiene que seguir promoviendo en su cumplimiento. Y vuelvo y le repito, más allá del cumplimiento de la norma, sino por decisión propia, por decisión del trabajador. Sé que es complejo, porque tiene que ver, incluso si nosotros nos ponemos a analizar ahorita con las medidas de COVID-19 y decimos cuáles y cuáles no, como les mencionaba ahorita, pues ahí nosotros también vemos esas prácticas de autocuidado que decido para mi salud, que he visto que ha sido bueno. Las sesiones anteriores nos hablaba, no sé si fue Adolfo o quién fue, que nos contaba que yo voy a seguir usando el tapabocas porque definitivamente me di cuenta que ya no me da más gripa, ¿no? O por lo menos me duran más poquito que las que me duraban 6 meses cada una. Y eso es un proceso de autocuidado. Digo, yo tomo esa decisión porque yo he visto que funciona para mi salud. Entonces, ese proceso de autocuidado es fundamental que se tenga en cuenta. O los que se vacunan en los Estados Unidos también. En todas las precauciones específicas que se van a realizar durante los diferentes procedimientos en la ejecución de las tareas asignadas. Es decir, en ese proceso productivo donde está implícito el trabajador en el cumplimiento de esas actividades y de esas tareas, ¿cuáles son esas precauciones específicas que yo debo tomar? Aquí vamos a hablar a nivel general, pero vuelvo y les repito, por favor, si no les veo la manita alzada, por favor abran su micrófono y me dicen presente, porque es que no les alcanzo a ver. Pero sí quiero que retomemos esa investigación que ustedes han hecho para hablar sobre esas precauciones específicas que nos llevan a la prevención de accidentes y de enfermedad. Entonces, las precauciones estándar en atención en salud y en otros entornos con exposición a riesgo biológico son esa premisa. Partimos de esa premisa de que todo paciente es potencialmente infeccioso en salud. Todo paciente que se atiende es potencialmente infeccioso. Seguramente en veterinaria también nosotros decimos, bueno, los animales que se atienden pueden ser potencialmente infecciosos, ¿no? Y son esas medidas que debo empezar a tomar partiendo de esas premisas. Y dentro de las precauciones estándar están la higiene de manos, el uso de guantes, el uso de equipos y elementos de protección personal. La primera estrategia del control, porque tenemos que mirar la jerarquía de controles y ver que pues los elementos de protección personal no es porque sean menos importantes, sino porque ya es el último eslabón luego de que nosotros hemos controlado tanto el ambiente como en la fuente. La prevención de exposiciones por accidentes con instrumentos cortopunzantes, es decir, todo ese manejo adecuado de los elementos cortopunzantes, los cuidados para el manejo del ambiente, la ropa, los desechos, soluciones y equipos y herramientas con las que nosotros desarrollamos ese proceso productivo, la higiene respiratoria de etiqueta de tos, la limpieza y desinfección de dispositivos y equipos biomédicos o herramientas y equipos que se den en cada uno de los escenarios y entornos laborales. Entonces partimos con la higiene de manos. Vamos a analizar un poquito, ya hemos visto el lavado de manos como política mundial independiente del entorno laboral o no. Aquí nosotros vemos el lavado de manos en los entornos laborales, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que ustedes han visto esta imagen en muchos lugares y no solamente en los sitios de
de los entornos laborales con exposición a agente biológico, sino que esta imagen se ha hecho casi que en todos los escenarios. ¿Sí o no? ¿Sí la han visto? ¿Sí la conocen? Princesa, por Sí, ahí señora, estarán mis esa gafas. la emitió la Organización Mundial de la Salud Sí, de la correcto. pandemia para el correcto lavado de manos. Para el correcto lavado de manos y nos muestra el paso a paso, ¿no? Y arranca por decirnos, mójese las manos. Y es que a veces nosotros empezamos por aplicarnos primero el jabón y luego mojarnos las manos. Y no, nosotros Ay, debemos iniciar por caramba. mojarnos las manos, aplicar el jabón para poder generar la activación que se requiere, como lo vimos en las primeras diapositivas, y poder desarrollar el proceso en el paso a paso de las palmas interdigitales, los puños, las uñas y demás, para que toda nuestra mano pues se vea bien y pues cumpla con el objetivo que tiene. Pero si ustedes ven aquí hay una regla importante que tiene infografía que hizo la Organización Mundial de la Salud, este recurso, a veces nosotros decimos, pero es que nos toca ponernos a hacer recursos, y hay muchos recursos que están en las plataformas de estos organismos mundiales que son para promoción de la salud. Nomás en el documento, en el link que les compartí la semana anterior del CDC, ustedes pueden ingresar a todo el documento y ustedes van a encontrar una serie de enlaces que les llevan incluso a recursos para promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de recursos que podemos emplear también en los entornos laborales y que podemos promocionar. Y aquí nos dice que la duración de todo el procedimiento va de 40 a 60 segundos. Y yo los invito a que nos preguntemos si nosotros sí realmente realizamos ese proceso en 40 a 60 segundos, porque es el que se necesita. Y en los entornos laborales con exposición a riesgo biológico es el que debemos promover, más el de 40 a 60 segundos que no el de 20 segundos. Mucho más efectivo, 40 a 60 segundos. ¿Cuáles son las indicaciones de lavado de manos en entornos laborales? Entonces tenemos que al entrar y salir del trabajo. Y aquí les voy a decir pues que ustedes se pongan a pensar cuántas de estas acciones las hacemos nosotros en nuestros entornos laborales. En el caso de aquellas personas que trabajan en salud o en servicios veterinarios, en odontología, hacen procedimientos invasivos, quiere decir que van a tener contacto muy seguramente con sangre y fluidos. Entonces aquí tienen previo a sus procedimientos no invasivos odontológicos y en laboratorios clínicos. Tenemos los invasivos que casi siempre pues nosotros hacemos. Sabemos que vamos a tener contacto con sangre, fluidos, pues realizamos el proceso. Pero a veces cuando son no invasivos, y en laboratorios clínicos puede ser que obviemos el lavado de manos. Y aquí nos dicen, no, hay que hacerlo en estos entornos también. Antes y después de atender a pacientes que estén especialmente susceptibles de contraer infecciones como pues, infecciones o que tengan un proceso más bien de estén inmunocomprometidos, los recién nacidos, los adultos mayores y pacientes de alto riesgo, que son pues generalmente pacientes que tienen algún tipo de alteración en su sistema inmunológico, que podemos nosotros llegar a ser más bien un factor de riesgo para ellos. Entonces nos dice, antes y después de atender a estas personas que puedan contraer fácilmente infecciones, nosotros nos debemos lavar las manos. Entonces aquí ya es la protección para ellos también. Antes y después de manipular heridas. Aquí me gustaría saber, en veterinaria se encontraron algo al respecto, el grupo de Luis Eduardo, María del Pilar, Steven y Andrea. Cuéntenme, ¿de lavado de manos encontraron algo en especial en la identificación, evaluación y control del riesgo? No, profe. Vamos en No. el tema que averigüe, no, está más que todo sobre la manipulación de biológicos y eso. Pero algo así de lavado de manos, no. Ok, pero, ¿sí? No, pues yo también encontré más bien como disposición final de elementos de protección personal. O sea, así como tal de lavado de manos, no. Ok, y pero, ¿qué significa? No, pues yo también encontré más bien como disposición final de elementos de protección personal. O sea, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí, así como tal de lavado de manos, no. O sea, sí,
no habla así, no habla así en concreto. No lo hablan mucho. ¿Y qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué Pues debe que ser están, o qué no? pues que están muy inmersos al tema de lo desechable. Como antes, un uso y los desechan. Sí, pues básicamente eso. Ah, ok, perfecto. Entonces, Pero que sí es importante el lavado de manos en el, o sea, más que por protección del individuo, o sea, del animal, por protección personal. correcto. Eso es importante, ¿no? Miren cuántos, por ejemplo, animalitos llegan con heridas y demás. Y esto no es solamente para el sector salud, sino que debe aplicar en otros entornos. Entonces, nosotros pensemos aquí cuáles de los sectores económicos, cuáles de las actividades económicas manipulan heridas de una u otra manera. Entonces, aquí nosotros tenemos que pensar en eso. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, en las estilistas, las personas que hacen manicure, ellos podrían llegar a manejar. ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí, profe, ya. ¿Aló? Sí, ¿Me señora. escuchan? Ah, bueno. Sí, señora. Sí, Comentar. ya le escucha, profe. Ok, se me apagó el computador, entonces ya lo estoy volviendo a encender porque no sé por qué se le dio por apagarse, donde tengo la presentación. Pero les estaba comentando, mientras él prende, les estaba que nosotros lleguemos a ese punto de reflexión porque es que en riesgo biológico, vuelvo y le repito, nos centramos mucho en sector salud, que es donde más tenemos referencias bibliográficas, donde más estudios hemos hecho. Sin embargo, cuando nosotros decimos debemos hacer el lavamanos, cuando hacemos manipulación de heridas, ahí nosotros empezamos a analizar también otras actividades laborales y veíamos veterinaria. Entonces, oye, los compañeros nos dicen, mire, casi no hablan de eso, ¿no? De pronto si analizamos las heridas de pronto de los animalitos o que le van a hacer algún procedimiento quirúrgico desde veterinaria, pues ahí los vemos. Pero yo les pregunto, ¿en qué otras actividades laborales nosotros tendríamos que promover ese lavado de manos como una precaución estándar? Es decir, es una mínima que no es negociable. Profe, se me ocurre, por ejemplo, el personal que realiza los tatuajes. Muy bien, tatuajes. ¿Qué más? Carolina, dime. En las estéticas, ¿no? Sí, en las estéticas. Muy bien. ¿Y ustedes ven que se aplica de pronto en las estéticas desde el punto de vista de trabajadores? No, no, señor. Entonces miren que ahí es importantísimo porque de una u otra manera podemos llegar a tener contacto con sangre o fluidos corporales, generalmente con sangre, que puede ser visible o no visible, y ese es el problema, que nosotros a veces decimos, no, pero pues es que no es mucha la sangre, ¿sí? Pero si yo tengo una herida o si tengo alguna abrasión, pues vamos a tener algún tipo de exposición importante. Entonces, si no me pongo los guantes, en el momento que yo voy a hacer el procedimiento, sí, en el lavado de manos es fundamental también. Adolfo. Pues también quería mirar el tema que vamos a estudiar nosotros, el del manejo de los cárnicos, que también pues tienen contacto con la sangre de animales. Correcto, muy bien. Entonces, miren la importancia en el lavado de manos, que es fundamental en estos escenarios de manejo de heridas y demás. Entonces, ya me vuelvo a conectar para presentarles acá ya. Si ven mi pantalla. En mi pantalla.
¿Ven mi pantalla y ya me escuchan sin retorno? Sí, señora. Ok, Sí, señora. bueno, entonces, estábamos acá en antes y después de manipularla. Profe, qué pena con su merced interrumpir la clase, pero es que no sé si solo me pasa a mí, pero cada 15 minutos me está bloqueando la pantalla, el sonido, o sea, no escucho nada y me bloquea todo. ¿No será solo a mí? ¿Le pasa algo Sí, más? como si me bloqueara la pantalla y me deja ahí en blanco. No, Jessica, no sé si a alguno de ¿No? tus compañeros les está pasando algo similar. No. ¿No? Ay, por Dios. No, Jessica, debe ser tu De pronto el dispositivo. internet o el internet. No, señor, aquí Sí. no se ha pausado tampoco. Bueno, entonces va a salir de nuevo y ingresar a... Perfecto, bueno. Bueno, ¿en qué otros momentos tenemos como especial el lavado de manos? Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución universal, y aquí entra todo lo que tiene que ver con sangre, con semen, secreciones vaginales o todos aquellos fluidos que estén contaminados con sangre. Antes y después de entrar a cuartos de aislamiento. En salud tenemos nosotros algunos tipos de aislamiento que tienen que ver con aislamiento respiratorio, dependiendo de algunas enfermedades, TBC, o aislamiento de contacto, varicela, herpes, o aislamientos protectores. Los aislamientos protectores generalmente son para proteger al paciente. Entonces aquí tenemos los pacientes con cáncer, con enfermedades autoinmunes. Pero en estos casos, siempre que haya un aislamiento y que nosotros lo vamos a poder identificar fácilmente en las instituciones de salud, porque deben estar señalizados. Ahí dice es un cuarto en aislamiento y dice qué tipo de aislamiento es y qué elementos debemos emplear. Pero independiente de los elementos, fundamental el lavado de manos siempre antes y después de entrar a estos cuartos de aislamiento. Si son trabajadores, pues ahí nosotros tenemos desde ya trabajadores de la salud, se tienen ya como unos protocolos muy claros en aislamiento y cómo es la movilización y el traslado de los trabajadores dentro de las instalaciones si tienen que ingresar a habitaciones de aislamiento, ¿no? Entonces ya más adelante abordaremos un poquito más a profundidad lo que tiene que ver con aislamientos en el sector salud. Después, también en veterinaria manejan aislamientos y va a depender mucho del agente biológico. Después de manipular objetos contaminados, así se hayan utilizado guantes, fundamental el lavado de manos. Si yo manipulando un objeto contaminado con un agente biológico o con alguno de sus derivados o toxinas o posibilidad de que tenga alguna toxina de estos agentes biológicos, siempre debo realizar lavado de manos independiente del uso de los guantes. Después de realizar procedimientos asépticos, como en salud tiene que ver lo que son las punciones, cuando le sacan a una sangrecita, ¿cierto?, cateterismos y demás, que tienen que ver con toma, por ejemplo, con sonda de orina y otros procedimientos. Aquí es fundamental en salud conocer cuáles son las tareas que desempeñan nuestros colaboradores para sí mismo poder identificar cuáles son esas medidas antes y después de comer y beber, y más en los entornos laborales. Y aquí nos dicen, no, usted no puede beber ni comer en el lugar de trabajo, sino debe tener un lugar diseñado dentro del área, dentro de su trabajo, para poder realizar los procesos de alimentación y bebida, y no que de pronto nos comiendo a medida que vamos trabajando, porque pues esto tiene un riesgo altísimo para nuestros trabajadores.
Antes y después de preparar instrumental, después de retirarse los guantes entre el contacto con uno y otro paciente. Entonces, están en salud. Si voy de una habitación a otra y he tenido, no sé, la tarea que tiene el profesional es, por ejemplo, los auxiliares de enfermería, ellos a veces hacen un proceso que es cuando los pacientes tienen una sonda vesical, que es una sondita que se pone para que la orina salga por ahí y se va. Si él tiene que hacer una eliminación, de hacerle la disposición final de esta orina, pues debe colocarse los guantes. Pero si tiene que ir a hacer otro procedimiento con otro paciente, él debe retirarse los guantes y lavarse las manos para poder ir a hacer el otro procedimiento. No puede ser que pronto antes con otro paciente, porque el riesgo es para el paciente, pero también puede ser que él haya realizado el procedimiento, se retira los guantes y no sé, le tocaba la hora de ir a las 11 y no tuvo la precaución de lavarse las manos. Entonces siempre debe, después de retirarse los guantes, siempre debe hacer lavado de manos. Después de cambiar pañales o asistir a un niño que haya ido al baño, y esto tiene mucho que ver con en qué entornos podemos encontrar este caso. Jardines. La casa, en los jardines. Salacunas. En las salacunas, importantísimo entonces el lavado de manos en las salacunas, no solamente por protección de los niños, porque a veces les da una gastroenteritis a uno y resultan todos con gastroenteritis, ¿no? Es importantísimo también para los trabajadores, y ya vamos a ver, una de las razones tiene que ver con hepatitis A, ¿no? Entonces, siempre debemos promover el lavado de manos. Después de sonarse la nariz, toser o estornudar, siempre lavarse las manos, ¿no? Ya recuerden lo que yo les decía, cómo es que nosotros generalmente, cuál es nuestro reflejo generalmente cuando vamos a toser o a estornudar, y si pensamos en cuando nos sonamos también, cómo es ese proceso, ¿no? Cómo lo hace la mayoría de personas y por la razón por la cual debe ser lavado de manos. Creo que muchas personas no tenemos así en cultura general de el lavado de manos después de pronto de toser o estornudar. Después de haber tocado animales o alimento para animales o excremento de animales, y esto tiene que ver pues con todas esas labores que se hacen tanto a nivel del campo como en las veterinarias, no sé, en el sector agropecuario. Luis Carlos, Marcela, Marta, María Fernanda, ¿encontraron algo al respecto del lavado de manos? Pues nosotros encontramos una norma técnica dada en España, pero respecto al lavado de manos nos decían como que no se debe ni beber, ni comer, ni fumar durante la manipulación de la tierra, hasta que no se hayan lavado las manos y los brazos también. Muy bien. Y María Fernanda, ¿tú ves esto en este sector? ¿De pronto que se cumpla? No. ¿O Pues, piensas que ahí tenemos mucho trabajo? el sector agropecuario es más como que se rige por tradiciones, entonces cambiar el chip de la mentalidad de nuestros campesinos a veces es muy complejo, y pues ellos están acostumbrados que, no sé, que no utilizamos guantes, uno les ve incluso las manos como con las uñas con tierra o callosas o con heridas por o algo así, pero entonces no se tiene muy en cuenta este tipo de riesgo en ese sector, en mi opinión. Muy bien. Entonces, mira que acá lavado de manos importantísimo para estos entornos. Es cierto que tenemos ya, digamos que desde el punto de vista cultural, algunas prácticas muy arraigadas. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en ello. Y no solamente desde el entorno laboral, desde el entorno escolar. Los niños desde pequeños tenemos que enseñarles todo este proceso y por qué es beneficioso para su salud, para que ellos más adelante puedan tomar esa decisión, decir, me cuido, los cuido, y desde esa perspectiva podamos mejorar estos procesos, más aún cuando tenemos, como lo menciona María Fernanda, pues un arraigo muy fuerte en todo lo que es nuestros campos, ¿no? En el sector agropecuario. Después de haber tocado la basura, y en este, pues, ¿cuáles serán? Yo creo que todos los que hacemos disposición final de residuos, pues ahí tenemos que trabajar con nuestros trabajadores en el
todo el proceso de lavado de manos. Algunas recomendaciones y algunas precauciones a tener en cuenta, y es que el uso de guantes no sustituye el lavado de manos. Ojo con eso, no sustituye el lavado de manos. Y eso con COVID-19 fue algo que empezó a tener un impacto importante porque las personas usaban guantes, pero no realizaban lavado de manos. Importantísimo recalcar que el uso de guantes no sustituye el lavado de manos y que el uso de guantes es solamente para realizar actividades específicas, que a veces nosotros nos ponemos los guantes y con los guantes tocamos absolutamente todo el entorno, nos tocamos la cara, nos tocamos los ojos, nos rascamos y pues los guantes deben estar muy contaminados, se han tocado todo el ambiente y todo el entorno, entonces ojo también con el uso de los guantes. No se deben usar anillos o joyas durante la jornada laboral. ¿Qué opinan de esa recomendación clave? ¿Por qué será? Pues porque a nosotros nos gusta usar que el anillo de matrimonio o que las joyas, nosotros lo vemos bastante en muchos sectores, ¿no? Recomendación especial de no usar anillos o joyas durante la jornada laboral. Porque puede ser como un elemento de infección. Ahí, por ejemplo, en la parte de la argolla, cuando la corre, uno se da cuenta que alcanza, así se baña uno las manos, ahí alcanza a quedar, digamos, jabón o eso cuando uno se corre el anillo. A veces uno, y otra de las razones es porque también puede ser peligroso porque se puede enredar con algo, ¿no? Sí, por seguridad y básicamente porque nosotros podríamos considerar los fómites, el anillo, las joyas. Sí, ¿se acuerdan lo que es un fómita? Elementos contaminados, ¿no? Objetos que puedan estar contaminados y aquí podemos tener contaminados. Ahí se puede producir una contaminación cruzada, ¿sí? Sí, perfecto, también por el uso de los anillos, porque nosotros nos lavamos las manos, pero si ustedes ven en el lavado de manos no vemos a nadie con anillos o con joyas. Los anillos y las joyas sí va a limitar la efectividad del lavado de manos si nosotros queremos realizarlo en el paso a paso. Steven, tienes tu micrófono abierto, creo. Steven, no lo puedo silenciar desde acá. Igualmente se recomienda mantener un adecuado cuidado de la piel para aumentar la eficacia de la fricción y el lavado de manos, ya que cualquier cambio de la capa superficial de la epidermis, nuestra piel, favorece la colonización de microorganismos. Y entonces ahí era cuando hablábamos también de la importancia de la hidratación de las manos, de mantener un cuidado en nuestras manos para evitar laceraciones, para evitar dermatitis por contacto, dermatitis químicas que se dan con el uso frecuente de lavamanos. Yo les subí al foro una infografía de la Asociación Chilena de Seguridad y Salud en el Trabajo que nos muestra, que nos da algunas recomendaciones para evitar las dermatitis por el lavado frecuente de manos. Y aquí también tenemos dentro de las infografías de la Organización Mundial de la Salud cómo desinfectarse las manos en el paso a paso con soluciones a base de alcohol, ¿no? Entonces nos dice que este procedimiento demora de 20 a 30 segundos aproximadamente debe demorar. Nos indica la cantidad, a veces no es aplicarse mucha porque a veces damos 1, 2, 3 golpecitos de gel y quedamos totalmente llenos de gel que como que no hallamos el momento en que se seque. Y por ejemplo en salud es importante que por ejemplo no vayamos a hacer ventilación de nuestras manos, por ejemplo soplamos para que se nos sequen rápido porque ahí estamos contaminándolas nuevamente, ¿no? Entonces importante tener presente eso, que a veces son detallitos que no aparecen en la literatura pero que son muy importantes.
Los 5 momentos para la higiene de las manos. ¿Quiénes la han visto esta imagen y en qué lugares? ¿En qué lugares ustedes han visto esta imagen? En las clínicas, profe. En las clínicas, ¿no? Generalmente la hemos visto allá y tiene que ver con los 5 momentos que nos invita también la Organización Mundial de la Salud a tener presentes en el momento que vamos a hacer la atención de un paciente y nos dice 5 momentos para la higiene de manos. Nos dice que antes de tocar a la persona, protección para ella, antes de realizar una tarea limpia o antiséptica, que vamos a hacer la venopunción, vamos a hacer algún procedimiento, entonces vamos a lavarnos las manos. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, lo que les mostraba acá, mire, por ejemplo, esta persona tiene una sonda en la cual está haciendo la recolección de la orina, entonces aquí sí le vamos a hacer la disposición final de esta orina, entonces hay que lavarnos las manos. Aquí en esta, por ejemplo, hay que usar guantes y lavarnos las manos. Después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente que pueda llegar a estar contaminado. Entonces aquí viene un primer reto, que yo les había hablado de los retos, y estos son puntos que van para las notas de pronto que nos queden por ahí bajitas o queramos mejorar. Entonces, este reto es opcional. ¿En qué consiste? Realizar un video donde muestre, o sea, donde ustedes como estudiantes muestran cómo realizar el lavado de manos adecuadamente e invitan a que todos sus compañeros de trabajo lo practiquen. Para presentar ese reto, tiene un valor de 15 puntos. Les voy a ir presentando los retos a lo largo de las sesiones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el uso de guantes. Y entonces, frente al uso de guantes, pues, ¿qué tenemos? Que su función es impedir el contacto de la piel, fuentes contaminadas y evitar que las manos se puedan colonizar con flora microbiana, con agentes biológicos que sean contaminantes. Existen diversos materiales del tipo de guantes, tenemos los de látex, los de vinilo, los de nitrilo. Estos de nitrilo son los más recomendados en las personas o en nuestros trabajadores que tienen alergias conocidas a látex. Entonces, cuando tenemos, que una de las dificultades a veces que tenemos con los elementos de protección tiene que ver con la comodidad y si el trabajador o no, o tiende a ser alérgico. Nosotros tenemos muchos trabajadores que tienden a hacer alergia al látex y en ese caso se recomiendan los guantes de nitrilo. Son un poco más costosos, pero tienen pues todas las recomendaciones para este tipo de personas con alergia. Unas normas, porque a veces decimos, bueno, ¿qué normas tenemos? Colombia se rige mucho con las NTC y muchas de las NTC, las normas técnicas colombianas, se basan también en normas técnicas internacionales. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos guantes de protección contra microorganismos. Conocen de pronto esta norma. Cuéntenme, levanten la manito los que la conocen. Les voy a mostrar acá. No, de pronto no se conoce. Bueno, entonces vamos a revisarla rápidamente. A compartir por el chat para que nos quede más rápido. Abrir rápidamente, le vamos a hacer una revisión y me cuentan qué les llama la atención del documento. Para que le hagamos una revisión rápida y me cuentan qué les llama la atención, si habían de pronto visto antes esta norma. ¿Sí les abrió el link? Sí, señora. Ok. Sí, señora.